17 de enero de 1943. Guadalcanal, Islas Salomón. El aire huele a óxido y lluvia. El cabo Takeshi Yamamoto yace boca abajo en el barro, con su rifle a 3 metros de distancia y el brazo izquierdo destrozado por la metralla. Sobre él, la cubierta filtra la luz en finas agujas verdes. Oye el crujido de las botas americanas entre la maleza. Su entrenamiento le indicó lo que vendría después. Cada conferencia, cada manual, cada historia susurrada de oficiales veteranos pintaba la misma imagen. La captura significa tortura, humillación, profanación. El ejército imperial se lo había inculcado desde el entrenamiento básico, la muerte antes que el deshonor. El enemigo no toma prisioneros, toma trofeos. Cierra los ojos y espera la bala. En cambio, una mano le toca el hombro. Una voz habla, áspera, extraña, incomprensible. Se siente elevado, no arrastrado. Una cantimplora presiona contra sus labios agrietados. Agua, agua limpia. Bebe antes de que su mente pueda negarse. Al abrir los ojos, ve a un joven, no mayor que él, con una cruz roja en el casco. El médico le venda el brazo, cuidadosamente, metódicamente, como si Takeshi fuera uno de los suyos. Este es el momento en que la guerra comienza a fracturarse dentro de él. Para comprender lo que sucedía en los campos de prisioneros de guerra del Teatro del Pacífico estadounidense, primero hay que comprender la opinión del soldado japonés sobre la captura. El ejército imperial japonés operaba bajo el Senjin-kun, el código militar emitido en enero de 1941 por el ministro de Guerra Hideki Tojo. No era una simple directriz, era un mandamiento espiritual. El artículo 8 establecía inequívocamente: no vivas para experimentar la vergüenza de ser prisionero. Al morir, evitas dejar tras de sí el crimen de una mancha en tu honor. Esto no era una exageración poética, era una política. La rendición se equiparaba a la extinción espiritual, una traición no solo al emperador, sino a los antepasados, a la familia, a la propia alma. A los soldados japoneses se les enseñaba desde el alistamiento que las fuerzas enemigas, en particular las occidentales, practicaban la barbarie con sus cautivos. Películas de propaganda mostraban supuestos prisioneros chinos torturados por tropas nacionalistas respaldadas por Estados Unidos. Los instructores describían fantasías espeluznantes de castración, ceguera y asesinatos rituales. El mensaje era claro y constante. Los estadounidenses y los británicos eran salvajes con uniformes a medida. Caer en sus manos era caer en el infierno. Esta creencia estaba tan arraigada que cuando las fuerzas estadounidenses comenzaron sus campañas de exploración de islas en 1942 y 1943, se encontraron con un fenómeno que los desconcertó y horrorizó. Los soldados japoneses lucharon hasta el último hombre. Cargaron contra los nidos de ametralladoras con bayonetas. Detonaron granadas contra sus propios pechos. En Saipán, en julio de 1944, civiles hombres, mujeres y niños saltaron de acantilados antes que rendirse. Les habían dicho que los estadounidenses los violarían, asesinarían y consumirían. Lo creyeron con la certeza de la palabra de Dios. Los estadounidenses, por su parte, no estaban preparados para esto. El ejército estadounidense había firmado la Convención de Ginebra de 1929. Su doctrina, su entrenamiento y su concepción de fuerza civilizada exigían un trato humano a los prisioneros. Pero ¿cómo se les arrebata a un enemigo que preferiría morir? En las primeras campañas, Guadalcanal, Tarawa, Peleliu, la rendición era casi inexistente. Los pocos soldados japoneses capturados a menudo estaban inconscientes, con heridas que les impedían resistir o en estado catatónico por la neurosis de guerra. Y sin embargo, a medida que la guerra avanzaba, algo inesperado comenzó a suceder. Lentamente, en grupos pequeños y dispersos, los soldados japoneses comenzaron a rendirse. No en masa, no en capitulaciones organizadas, sino individualmente, silenciosamente.
Hombres como Takeshi Yamamoto, hombres que yacían heridos en la selva y descubrieron que la bala que esperaban nunca llegó. Hombres a quienes se les había dado agua en lugar de tortura. Hombres que habían sido tratados, sorprendentemente, como seres humanos. Los primeros campos de prisioneros de guerra estadounidenses para prisioneros japoneses eran improvisados. En Guadalcanal, los soldados capturados eran retenidos en una sección acordonada del perímetro del aeródromo, custodiados por marines que los observaban con desconfianza y curiosidad a partes iguales. Los prisioneros permanecían sentados en el suelo, en silencio, con el rostro agachado, esperando. No sabían qué les esperaba. La muerte, quizás. La humillación, sin duda. Lo que recibieron fue comida. No eran sobras, ni arroz podrido, ni pan mohoso, sino raciones, carne enlatada, galletas, cóctel de frutas en almíbar, café con azúcar. La misma comida que comían los soldados estadounidenses. No se trataba de un acto de extraordinaria generosidad. Era una política. El ejército estadounidense seguía la estipulación de la Convención de Ginebra de que los prisioneros de guerra debían recibir la misma calidad y cantidad de comida que las tropas del país captor. Pero para los prisioneros japoneses, hombres que habían pasado meses subsistiendo con escasas bolas de arroz y algas, hombres cuyas propias líneas de suministro habían colapsado por la inanición, esta abundancia era incomprensible. Un prisionero, un soldado llamado Hiroshi Funasaka, escribió más tarde en sus memorias que creía que la comida estaba envenenada. Observó a los guardias estadounidenses comer de las mismas latas, de los mismos utensilios, y aún así no podía creerlo. Comió despacio, esperando los calambres, las convulsiones. Nunca llegaron. En cambio, sintió que la fuerza volvía a sus extremidades. Sintió la mente despejada. Durmió esa noche sin soñar con la muerte. A principios de 1944, el ejército estadounidense había establecido campos de prisioneros de guerra más permanentes en todo el Pacífico, en Hawái, Australia, Nueva Zelanda y, finalmente, en el territorio continental de Estados Unidos. El más grande y organizado de estos campos fue el de Camp McCoy, en Wisconsin, que al final de la guerra albergaba a más de 5.000 prisioneros japoneses. Estos campos no eran lujosos, eran funcionales, rodeados de alambre de púas y torres de vigilancia. Pero dentro de esos perímetros ocurrió algo extraordinario. Los prisioneros fueron alojados en barracones con literas, colchones y mantas. Se les dio uniformes, no uniformes japoneses, sino ropa estandarizada para prisioneros de guerra, limpia e intacta. Se les brindó atención médica. Los enfermos fueron trasladados a enfermerías donde médicos y enfermeras estadounidenses trataron malaria, disentería y heridas infectadas. Se realizaron cirugías. Las amputaciones se realizaron con anestesia. Hombres que habrían muerto en las selvas de Nueva Guinea o en las cuevas de Iwo Jima fueron salvados. Esto no fue misericordia en el sentido sentimental. Fue la aplicación de un sistema, una burocracia de la decencia, codificada en el derecho internacional. Pero para los prisioneros fue como un milagro. Y luego vino el béisbol. Es difícil determinar con exactitud cuándo se organizó el primer partido. Los registros sugieren que fue a mediados de 1944 en uno de los campos de concentración de Hawái. Un grupo de prisioneros, en su mayoría hombres jóvenes que habían jugado en Japón antes de la guerra, pidió equipo a sus guardias estadounidenses. El béisbol había sido popular en Japón desde finales del siglo XIX, introducido por maestros estadounidenses y adoptado con gran entusiasmo. Las ligas profesionales japonesas se suspendieron durante la guerra, pero el juego permaneció en la memoria de una generación. La solicitud era inusual, pero razonable. Los comandantes del campo, guiados por las normas de la Convención de Ginebra y por la pragmática comprensión de que los hombres ociosos causaban problemas, la aprobaron. Se proporcionaron bates, pelotas y guantes. Se instaló un campo de béisbol improvisado en la tierra, y en una tarde calurosa, bajo la vigilancia de guardias armados, prisioneros de guerra japoneses jugaron al béisbol.
El simbolismo no pasó desapercibido para nadie. Se trataba de un juego inventado en Estados Unidos, adoptado y apreciado por Japón, que ahora jugaban soldados enemigos tras una alambrada. Era absurdo, era surrealista, era, a su manera discreta, subversivo. Los juegos se volvieron regulares. Se formaron equipos, surgieron rivalidades. Los prisioneros que se habían enfrentado en las divisiones políticas e ideológicas del militarismo contra la moderación ahora competían en el campo de béisbol. Gritaban, reían, discutían sobre las huelgas convocadas. Durante unas horas a la semana no eran prisioneros, no eran soldados derrotados, eran jóvenes jugando. Los guardias estadounidenses observaban, a veces participaban. Las barreras lingüísticas se disolvieron en la gramática universal del deporte. Una pelota bien bateada no necesitaba traducción. Una atrapada en picado se ganaba el aplauso sin importar el uniforme. En algunos campos, los equipos estadounidenses y japoneses jugaban partidos de exhibición. Los prisioneros ganaban algunos. Los estadounidenses ganaban otros. Nadie llevaba registros oficiales, pero todos los recordaban. Luego estaban las películas. El ejército estadounidense comprendía desde hacía tiempo el poder del cine para elevar la moral. Desde los primeros días de la guerra, Hollywood había sido reclutado para producir películas de entrenamiento, videos de propaganda y entretenimiento para las tropas. La División de Servicios Especiales se aseguraba de que incluso los soldados en primera línea recibieran proyecciones regulares de largometrajes, noticiarios y dibujos animados. Se consideraba esencial para la salud mental, un baluarte contra la desesperación. Esta filosofía se extendió, aunque parezca increíble, a los campos de prisioneros de guerra. A finales de 1944, los administradores del campo comenzaron a organizar proyecciones semanales de películas para los prisioneros japoneses. Las películas eran variadas: westerns, comedias, musicales, dibujos animados. Algunas estaban subtituladas en japonés, aunque la mayoría no. Daba igual. Los prisioneros se sentaban en bancos de los comedores o patios al aire libre y observaban. Vieron a John Wayne cabalgar por el Valle de los Monumentos. Vieron a Fred Astaire bailar con sombrero de copa y frac. Vieron al Pato Donald enfurecerse ante los absurdos de la vida moderna. Muchos prisioneros describieron posteriormente esta como la experiencia más desconcertante de su cautiverio. Les habían enseñado que Estados Unidos era una nación de decadencia y decadencia moral, una plutocracia donde los ricos explotaban a los pobres y las masas vivían en la ignorancia. Las películas no encajaban con esta narrativa. Mostraban abundancia, sí, automóviles, casas, un sinfín de bienes de consumo, pero también mostraban algo más. Mostraban una sociedad que se reía de sí misma, se cuestionaba, se entretenía con una libertad de expresión que les resultaba ajena. Un prisionero, un exmaestro de escuela llamado Kazuo Sakamaki, quien fue capturado después de que su mini submarino encallara durante el ataque a Pearl Harbor, recordó más tarde haber visto una película de Charlie Chaplin. No entendía los diálogos, pero sí el humor. El pequeño vagabundo de Chaplin se burlaba de la autoridad, se desenvolvía torpemente en un mundo mecanizado y aún así, de alguna manera, conservaba su dignidad. Sakamaki se encontró riendo. Miró a su alrededor y vio a otros prisioneros reír también. Fue algo insignificante, pero le conmovió profundamente. ¿Cómo podía una sociedad que se burlaba de sus propias estructuras de poder ser tan frágil y corrupta como le habían dicho? Las películas no eran propaganda en el sentido más crudo. No había mensajes políticos manifiestos ni sermones sobre la democracia. La propaganda era más sutil y profunda. Era la propaganda de la normalidad, de una sociedad tan segura de sí misma que podía permitirse entretener, criticar y reír. Era la propaganda de la abundancia sin disculpas. El impacto psicológico de este trato es innegable. Los prisioneros japoneses llegaban a estos campos esperando la muerte o la degradación. Lo que encontraron, en cambio, fue un sistema que los alimentaba, los curaba y les permitía, dentro de ciertos límites, vivir. Esto creó una disonancia cognitiva tan grave
que muchos prisioneros experimentaron una profunda transformación ideológica. El ejército estadounidense, al reconocer esto, inició un programa de reeducación. No fue forzado. No hubo palizas ni confesiones forzadas. En cambio, los prisioneros tuvieron acceso a libros, periódicos y revistas. Se les mostraron noticieros sobre el progreso de la guerra, cuidadosamente editados, sí, pero no inventados. Vieron la caída de Saipán, la liberación de Filipinas, el bombardeo incendiario de Tokio. Vieron la evidencia creciente, irrefutable y abrumadora de la derrota de Japón. Se organizaron grupos de discusión. Se ofrecieron clases de inglés. Algunos prisioneros, en particular aquellos que albergaban dudas sobre el gobierno militarista, incluso antes de su captura, se convirtieron en firmes defensores de los ideales democráticos. Los estadounidenses los llamaban conversos y los prisioneros de línea dura que se aferraban a la vieja ideología, traidores. La tensión aumentó. En algunos campos estallaron peleas. En otros, los de línea dura se aislaron, negándose a participar en partidos de béisbol o proyecciones de películas, manteniendo su fe en el emperador y en la rectitud de la guerra. Pero la mayoría, lenta y desigualmente, empezó a cambiar. Empezaron a hacerse preguntas. Si los estadounidenses eran bárbaros, ¿por qué se les trataba con dignidad? Si la causa de Japón era justa, ¿por qué ardía la patria? Si el emperador era divino, ¿por qué los dioses habían permitido este sufrimiento? No hay respuestas fáciles a lo que pasó en la mente de estos hombres. El trauma, el agotamiento, el alivio, la culpa, la curiosidad, la traición, todo esto influyó. Algunos prisioneros se convirtieron por fe genuina, otros por pragmatismo, sintiendo que la guerra estaba perdida y adaptándose para sobrevivir. Otros permanecieron en conflicto, atrapados entre la ideología en la que se habían criado y la realidad que ahora vivían. Un objeto se convirtió en el símbolo improbable de esta transformación: la barra de chocolate Hershey. El chocolate era un lujo en el Japón de la guerra, disponible solo para los ricos o con buenos contactos. Para los soldados en campaña era una fantasía. Pero los soldados estadounidenses llevaban chocolate en sus raciones, pequeñas barras marrones envueltas que soportaban el calor tropical y el frío ártico. Cuando los prisioneros recibieron estas barras por primera vez, muchos no sabían qué hacer con ellas. Algunos pensaron que eran medicina, otros las comieron con cautela, sin estar seguros de si su dulzura era real. Pero el chocolate se convirtió en moneda de cambio. Los guardias estadounidenses repartían barras de Hershey con naturalidad, sin ceremonias. Los médicos se las daban a los pacientes. Los oficiales las distribuían durante las festividades. Era un pequeño gesto, pero tenía un enorme peso. El chocolate era intenso, dulce, excesivo, una destilación de la abundancia estadounidense. Representaba una nación tan rica, tan industrialmente poderosa, que podía permitirse dar dulces a sus soldados y, por extensión, dárselos a sus enemigos. Los prisioneros atesoraban los envoltorios, los alisaban, los doblaban en cuadrados pequeños, los guardaban en bolsillos o en las esquinas de sus literas. El papel de aluminio y el papel se convirtieron en talismanes, prueba de que esta extraña experiencia era real. Años después de la guerra, algunos exprisioneros aún conservaban esos envoltorios, amarillentos y frágiles, recuerdos del día en que su mundo se invirtió. A medida que la guerra se acercaba a su fin, la población de prisioneros de guerra japoneses aumentó. La batalla de Okinawa, en la primavera de 1945, dejó a miles de prisioneros, tanto soldados como civiles, hambrientos y traumatizados, que emergieron de las cuevas donde se habían escondido durante semanas. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en agosto provocaron un final repentino y catastrófico. Japón se rindió el 15 de agosto de 1945. La voz del emperador, transmitida por la radio, anunció a su pueblo que la guerra estaba perdida. Para los prisioneros en los campos estadounidenses, este anuncio fue a la vez liberación y devastación. Su calvario
había terminado. Su nación estaba destrozada. En los meses siguientes comenzó el proceso de repatriación. Los barcos transportaban prisioneros de vuelta a Japón, a una patria reducida a cenizas y ruinas. Muchos de estos hombres se enfrentaron a un frío regreso a casa. Sus familias, si habían sobrevivido, a menudo se sentían avergonzadas. El estigma de la rendición, de haber vivido como prisionero, era profundo. Algunos hombres mintieron sobre sus experiencias, afirmaron haber sido capturados inconscientes o haber escapado. Otros guardaron silencio, cargando con el peso de su cautiverio en privado, pero algunos hablaron. Algunos escribieron memorias, dieron entrevistas, intentaron transmitir lo que habían visto. Describieron los partidos de béisbol, las películas, el chocolate, la atención médica. Describieron a un enemigo que los alimentó cuando su propia nación los había matado de hambre, que los curó cuando sus propios comandantes les habían ordenado morir. Estos testimonios fueron controvertidos, incluso peligrosos. En la inmediata posguerra, Japón era una nación que lidiaba con la humillación y el trauma. Los elogios al enemigo no eran bien recibidos. Sin embargo, las historias persistieron, y poco a poco, a lo largo de décadas, se convirtieron en parte del registro histórico. Los académicos las estudiaron, los documentales las presentaron, los museos archivaron las cartas, las fotografías, los artefactos. La narrativa de la Guerra del Pacífico, tan a menudo reducida a la brutalidad y el fanatismo, adquirió otra capa, una capa de humanidad inesperada, de sistemas e individuos que eligieron la decencia incluso en la maquinaria de la guerra total. Hay una fotografía, tomada en 1945 en un campo de prisioneros de guerra en California. Muestra a un grupo de prisioneros japoneses de pie frente a un campo de béisbol improvisado. Sonríen. No son sonrisas forzadas, ni las expresiones rígidas de la propaganda, sino una alegría genuina y espontánea. Detrás de ellos, guardias estadounidenses se apoyan en una valla, observando. Uno de los guardias se ríe. La foto es en blanco y negro, granulada, ligeramente desenfocada, pero la emoción es inconfundible. Esta fotografía es difícil de conciliar con las imágenes que dominan nuestra comprensión de la Guerra del Pacífico. La brutalidad de Bataan, los pilotos kamikaze, las tormentas de fuego sobre Tokio, las nubes de hongo. Todo eso ocurrió. Todo eso es cierto, pero esta fotografía también lo es. Ambas realidades coexistieron en la misma guerra. La cuestión no es qué realidad es más auténtica, sino qué significa que ambas pudieran coexistir. Los campos de prisioneros de guerra estadounidenses no fueron actos de caridad. Fueron la implementación de un marco legal, la Convención de Ginebra, que Estados Unidos se había comprometido a respetar. Pero la decisión de defender ese marco, incluso contra un enemigo que no correspondía, incluso cuando habría sido más fácil y económico ignorarlo, fue una declaración. Fue una declaración de que los valores por los que Estados Unidos afirmaba luchar no eran condicionales, de que los derechos de los seres humanos no se evaporaban ante la guerra, de que incluso los enemigos conservaban un núcleo de dignidad que debía ser honrado. Esto no siempre se practicó a la perfección. Hubo abusos, fracasos, momentos de crueldad y negligencia. El internamiento de estadounidenses de origen japonés en el frente interno fue una grotesca violación de esos mismos principios, una mancha que ningún trato correcto a los soldados enemigos pudo borrar. Las contradicciones eran reales y profundas, pero en el contexto específico de los campos de prisioneros de guerra, en ese espacio estrecho y tenso, ocurrió algo notable. Una ideología de deshumanización colisionó con un sistema de decencia institucional, y el sistema, imperfecta pero inequívocamente, se mantuvo. Los prisioneros japoneses que jugaban béisbol tras alambres de púas, veían películas estadounidenses, comían barras de chocolate Hershey y bebían agua limpia, y eran curados por médicos enemigos, se convirtieron en vívidas refutaciones de todo lo que les habían enseñado. Eran las grietas en el edificio del fanatismo.
Algunos llevaron esas grietas a casa y ayudaron a reconstruir Japón como una nación democrática. Otros enterraron sus experiencias, intentaron olvidarlas, pero el recuerdo permaneció, grabado en la historia colectiva de la guerra. Hay un Kwansen que pregunta, ¿qué es el sonido de una mano aplaudiendo? Es una pregunta diseñada para romper el pensamiento lineal, para forzar la mente a un espacio donde coexisten las contradicciones. Los campos de prisioneros de guerra de la Guerra del Pacífico son una especie de koan histórico. Nos piden que aceptemos dos verdades incompatibles a la vez, que la guerra es el infierno y que incluso en el infierno la humanidad puede persistir, que los enemigos pueden ser tratados con dignidad, que la ideología, por muy arraigada que esté, puede ser desmantelada por la simple e implacable evidencia de la decencia. Los soldados que se rindieron esperando tortura y recibieron medicinas, esperando hambre y comida, esperando humillación y un guante de béisbol, aprendieron algo que ninguna propaganda podía enseñar, ni ningún sermón podía transmitir. Aprendieron que el enemigo no era un monstruo, que los estadounidenses no eran demonios, que el mundo era más grande, extraño y complejo que las estrechas narrativas de su entrenamiento. Y al aprender eso, aprendieron algo sobre sí mismos. Aprendieron que les habían mentido, que sus sacrificios habían sido al servicio de un régimen que valoraba sus muertes más que sus vidas, que el honor que les habían prometido era una ficción hermosa y terrible, diseñada para convertirlos en instrumentos de una causa a la que no le importaba su humanidad. Este conocimiento no fue un consuelo. Para muchos, fue una herida que nunca sanó. Sobrevivir cuando te enseñaron que sobrevivir es vergüenza. Ser tratado con amabilidad por aquellos a quienes te dijeron que odiaras, estas experiencias fracturan la identidad. Crean una disonancia que puede llevar toda una vida a reconciliar, si es que logra reconciliarse. En las décadas posteriores a la guerra, algunos exprisioneros regresaron a Estados Unidos, no como enemigos, sino como visitantes, estudiantes e inmigrantes. Recorrieron las calles de San Francisco, Nueva York y Los Ángeles. Vieron cómo la abundancia que habían vislumbrado en las películas se hacía realidad. Comieron en restaurantes, vieron partidos de béisbol en estadios, enviaron a sus hijos a escuelas estadounidenses. Algunos escribieron cartas a los guardias que los habían cuidado, a los médicos que los habían salvado. Algunas de esas cartas recibieron respuesta. Se celebraron reencuentros, incómodos y emotivos, entre hombres que una vez estuvieron en bandos opuestos de una guerra que había consumido el mundo. Estas reconciliaciones fueron pequeñas, personales, extraoficiales. No cambiaron nada del gran alcance de la historia. Los muertos permanecieron muertos, las ciudades bombardeadas. El trauma permaneció sin sanar. Pero en la vida de las personas involucradas, importaron. Fueron la prueba de que lo peor del conflicto humano no tiene por qué ser la última palabra. Que incluso, después de una atrocidad, la conexión es posible. Hay una verdad más amplia aquí, una que se extiende más allá de la Guerra del Pacífico, más allá del siglo XX, más allá de los detalles específicos de los partidos de béisbol y las barras de chocolate Hershey. Es una verdad sobre sistemas y valores, sobre las decisiones que toman las sociedades al codificar sus principios en leyes. La Convención de Ginebra no era una garantía de trato humano, era un marco, una aspiración, un conjunto de normas que podían ser, y a menudo lo fueron, ignoradas. Pero cuando se cumplió, cuando se implementó incluso de forma imperfecta, produjo resultados que desafiaron la lógica de la guerra. Los soldados japoneses que sobrevivieron al cautiverio estadounidense fueron testigos de esta verdad. Vieron lo que una sociedad comprometida con el Estado de Derecho, por muy imperfecta que fuera, podía lograr. Vieron que la abundancia no tenía por qué acapararse, que el poder no tenía por qué brutalizar, que la victoria no tenía por qué humillar. Vieron, en resumen, una alternativa a la ideología totalitaria que había consumido a su nación. ¿Hizo esto que la guerra fuera justa? ¿Absolvió a Estados Unidos de sus pecados? No. El bombardeo de civiles, el uso de armas atómicas, los campos de internamiento,
Estas siguen siendo manchas morales que ningún trato correcto a los prisioneros de guerra puede borrar. Pero la historia no es un libro de contabilidad donde los crímenes y las virtudes se anulan mutuamente. Es un tapiz de contradicciones, donde la atrocidad y la decencia coexisten, donde una misma nación puede cometer tanto horrores como actos de profunda humanidad. Los prisioneros que jugaban béisbol veían películas, recibían comida y atención médica, vivían en esa contradicción. Eran su encarnación, y su testimonio, fragmentario y controvertido como es, nos recuerda que incluso en los capítulos más oscuros de la historia humana, la capacidad de decencia perdura. No como algo dado, no como una garantía, sino como una elección, hecha una y otra vez por individuos e instituciones que se niegan a permitir que la maquinaria de la guerra despoje los últimos vestigios de su humanidad. Epílogo. El peso de un envoltorio. En algún lugar de un pequeño apartamento en Kioto, en un cajón bajo camisas dobladas, hay un trozo de papel de aluminio. Es marrón y plateado, 1000 veces arrugado, con las palabras Hershey's apenas legibles. Un anciano, ya nonagenario, lo guarda allí. No lo mira a menudo. Cuando lo hace, recuerda a un hombre diferente, un hombre más joven, aterrorizado y hambriento, tendido en el lodo de una selva, esperando la muerte. Recuerda el agua, las manos del médico, el cuartel con sábanas limpias, la dulzura imposible del chocolate en su lengua. Recuerda el día en que dejó de creer lo que le habían dicho, el día en que el mundo, contra toda lógica y expectativa, le mostró bondad. No habla de estas cosas. Sus hijos no preguntan. Pero el envoltorio permanece, un frágil monumento al día en que la guerra se convirtió en algo más que la muerte. Un día en que un enemigo se convirtió en un ser humano. Un día en que la ideología, la más obstinada y seductora de las prisiones, se resquebrajó lo suficiente para dejar entrar la luz. La guerra terminó. Los prisioneros regresaron a casa. Los campos fueron desmantelados, pero el recuerdo persiste, grabado en papel de aluminio, en fotografías desteñidas, en los testimonios de hombres que aprendieron que el mundo es más extraño, más amable y más terrible que cualquier historia que nos contemos. Y en esa extrañeza, esa bondad, ese terror, hay una lección, no sobre la victoria o la derrota, no sobre el bien y el mal, sino sobre la tenaz e inexplicable resistencia de la decencia humana, incluso en el corazón del infierno, incluso cuando nadie mira, incluso cuando sería más fácil apartar la mirada. El campo de béisbol desapareció, el proyector se paró, se comieron el chocolate, pero el recuerdo permanece. Y en ese recuerdo, si escuchamos con atención, aún podemos oír el crujido de un bate, la risa de los jóvenes, el sonido de una mano contra toda razón, contra toda historia aplaudiendo en la oscuridad.